Floricanto.digital presenta. Liturgia y música, liturgia y música. Son 2 décadas sirviéndole al Señor, de Puerto Rico para el mundo con amor, comprometidos con la iglesia que él fundó. Liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música. Desde Puerto Rico para el resto del mundo. Bienvenidos a su programa Liturgia y Música. Nuevamente, hermanos, transmitiendo desde los estudios de WKBM Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Y hoy celebramos el primer domingo de Cuaresma, ciclo A. Mi nombre es Rinaldo Torres y estoy en compañía de mis hermanos Sibel Betancourt les saluda. Tomás Rodríguez. Jay Ledesma. Primer domingo de Cuaresma. Es el Espíritu mismo quien conduce a Jesús al desierto para que sea tentado. Este tiempo de prueba hace parte del plan de Dios para Jesús. El mal, que no logra comprender la lógica divina, aún sin quererlo y realizando aquello que le es propio, se pone al servicio del plan de Dios. Hacemos bien en recordar esto, especialmente cuando nos encontramos en situaciones extremas de tentación. Aquellos momentos en los que nos sentimos inclinados a actuar de modo egoísta y contrario a la voluntad de Dios, oprimidos por el hambre, la soledad o la debilidad. Satanás, al procurar con fuerza alejarnos de Dios, nos da sin querer la posibilidad de fortalecer nuestra fe y reafirmar nuestra postura por Dios. Aún las situaciones más duras de la vida pueden ser convertidas desde la lógica de Dios en oportunidades para acrecentar la vida espiritual. Oremos. Te bendecimos, Dios Padre, por el ejemplo de Cristo en el paisaje prepascual de la Cuaresma que empezamos, orando y ayunando en la soledad sonora del desierto. Nos muestra que nuestro ramo inhóspito puede florecer en frutos de madurez y afirmación de nuestra identidad cristiana, en oración y equilibrio, en optimismo y fuerza de lo alto. Te pedimos, Señor, aguante para superar las tentaciones que nos rondan constantemente al paso de los días. Líbranos, sobre todo, de los ídolos que quieren avasallarnos, borrando tu imagen del horizonte de nuestra vida, y haz que avancemos sin cesar en el camino hacia la Pascua. Amén. 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 Compartimos el cántico 1. No hagas como los hipócritas, para miércoles de ceniza, con Javier Bru. Bendiciones. Marchó al desierto Jesús, movido por el Espíritu, 40 días y noches apartándose ayuno. Pero al final sintió hambre y el diablo entonces le dijo: si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se hagan pan, para que con tu poder puedas el hambre al fin saciar. Pero Jesús le dijo: escrito está, el hombre no solo vive de pan,
solo de pan, porque con su palabra Dios dará el pan de la justicia, la hermandad y la verdad. El diablo llevó a Jesús hasta la parte más alta del templo en la ciudad santa y de nuevo lo probó. Si en verdad eres su hijo, salta pues ya ha sido escrito, ángeles él ha mandado sobre ti, no hay que temer. Te llevarán en sus manos sin que tropiece tu pie. Pero Jesús le dijo, escrito está, a tu Señor y Dios no probarás, no probarás. Su reino instaurará con humildad, se mostrará en el pobre y sufrirá como uno más. El diablo llevó a Jesús a una montaña muy alta, donde los reinos del mundo podían verse en esplendor, y lo tentó nuevamente, cuando al mostrarle decía, cuanto aquí ves puedo darte si te postras ante mí. Tan solo si tú me adoras será todo para ti. Pero Jesús le dijo, escrito está, solo el Señor tu Dios adorarás y servirás. Quien sirve al Dios dinero o al poder, el reinado de Dios no podrá ver ni entrar en él, no podrá ver ni entrar en él. La primera lectura de hoy está tomada de Génesis 2, 7 al 9, 3, 1 al 7. El texto del libro del Génesis que leemos a continuación nos narra cómo el Dios creador formó al hombre y a la mujer. Al crearlos, los puso en un jardín para que vivieran felices. Sin embargo, engañados por la serpiente, pecaron. Al caer en la tentación, rompieron el plan de la felicidad que Dios tenía para ellos y tuvieron que pagar las consecuencias de tal actuación. Escuchemos. El Señor Dios modeló al hombre con arcilla del suelo y sopló en su nariz un aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. El Señor Dios plantó un jardín en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles, que eran atrayentes para la vista y apetitosos para comer. Hizo brotar el árbol de la vida en medio del jardín, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: Así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín. La mujer le respondió: Podemos comer los frutos de todos los árboles del jardín, pero respecto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: No coman de él ni lo toquen, porque de lo contrario quedarán sujetos a la muerte. La serpiente dijo a la mujer: No, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal.
Cuando la mujer vio que el árbol era apetitoso para comer, agradable a la vista y deseable para adquirir discernimiento, tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que estaba con ella, y él también comió. Entonces se abrieron los ojos de los dos y descubrieron que estaban desnudos. Por eso se hicieron unos taparrabos entretejidos de hojas de higuera. Palabra de Dios. Te Alabamos, Señor. El Salmo 50. Piedad, Señor, pecamos contra ti. Escuchemos la interpretación por el coro San Francisco de Asís en Honduras. Domingo primero de Cuaresma. Modo primero. Misericordia, Señor, hemos pecado. Modo segundo. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. La segunda lectura de hoy está tomada de Romanos 5, versículos 12 al 19. En la lectura que escucharemos a continuación, San Pablo hace una comparación entre Adán, el ser humano pecador, y Jesucristo, el ser humano santo. Por medio del pecado de Adán, todos nos constituimos en pecadores, pero por medio de Jesucristo hemos sido salvados. Y se realizó así porque Dios tiene un plan de salvación al que están llamados a participar todas las personas que se abren a su palabra salvadora y liberadora. Hermanos, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. En efecto, el pecado ya estaba en el mundo antes de la ley, pero cuando no hay ley, el pecado no se tiene en cuenta. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso en aquellos que no habían pecado, cometiendo una transgresión semejante a la de Adán, que es figura del que debía venir. Pero no hay proporción entre el don y la falta, porque si la falta de uno solo provocó la muerte de todos,
La gracia de Dios y el don conferido por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, fueron derramados muchos más abundantemente sobre todos. Tampoco se puede comparar ese don con las consecuencias del pecado cometido por un solo hombre, ya que el juicio de condenación vino por una sola falta, mientras que el don de la gracia lleva a la justificación después de muchas faltas. En efecto, si por la falta de uno solo reinó la muerte, con mucha más razón vivirán y reinarán por medio de un solo hombre, Jesucristo, y aquellos que han recibido abundantemente la gracia y el don de la justicia. Por consiguiente, así como la falta de uno solo causó la condenación de todos, también el acto de justicia de uno solo producirá para todos los hombres la justificación que conduce a la vida. Y de la misma manera que por la desobediencia de un solo hombre todos se convirtieron en pecadores, también por la obediencia de uno solo todos se convertirán en justos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio de hoy está tomado de Mateos 4, versículos 1 al 11. Después de su bautismo y antes de iniciar su vida pública, Jesús es conducido por el Espíritu al desierto para prepararse para su misión. En esa ocasión es tentado por el diablo sobre las tentaciones más frecuentes del ser humano: el poder, la vida fácil, el sensacionalismo y el afán desmedido de posesiones y riquezas. Jesús sabe rechazar cada una de las tentaciones y es fiel al proyecto y a la misión que se le ha encomendado en medio de su pueblo. Escuchemos esta buena nueva, pero antes la aclamación. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Palabra es eterna, en ella esperaré. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días con sus 40 noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Pero él le contestó, diciendo: Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo lleva a la ciudad santa, lo pone en el alero del templo y le dice: Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: encargará a los ángeles que cuiden de ti, y te sostendrán con sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras. Jesús le dijo: También está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Después, el diablo lo lleva a una montaña altísima, y mostrándole los reinos del mundo y su gloria, le dijo: Todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces le dijo Jesús: Vete, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás, a Él solo darás culto. Entonces lo dejó el diablo, y se acercaron los ángeles y le servían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
compartimos con ustedes el Cántico 2, Las Tentaciones de Jesús, de Javier Bru. Bendiciones. Cuando des limosna, no hagas como los hipócritas. Tocan la trompeta cuando su limosna van a dar, para que la gente los pueda adular. Pero ya con eso su paga tendrá. Tú en cambio cuando des, haz que solo tú puedas saber, y el Padre del cielo que lo ve te lo pagará. Cuando estés rezando, no hagas como los hipócritas, que buscan las plazas y las sinagogas para orar, para que la gente los vea rezar. Pero al hacer eso, pagados están. Tú en cambio al rezar, la puerta en tu cuarto cerrarás, que el Padre que en lo secreto ve te lo pagará. Si estás ayunando, no hagas como los hipócritas, que van cabizbajos y en los rostros muestran su pesar. Y así todos vean que ayunando están, pero ya con eso pagados están. Tú cuando ayunando estés, perfumado y limpio muéstrate, pues el Padre que tu ayuno ve te compensará. Pues el Padre que tu ayuno ve te compensará. Liturgia y música. Bueno, empezamos, ¿verdad?, un tiempo tan importante dentro de la Iglesia Católica que es la Cuaresma. Y aquí vamos a hablar un poquito sobre qué es la Cuaresma. Es el tiempo litúrgico que nos invita a la conversión. Marca la Iglesia para prepararnos a la gran fiesta de la Pascua. Es tiempo para arrepentirnos de nuestros pecados y de cambiar algo de nosotros mismos. ¿Para qué? Para ser mejores y para poder vivir más cerca de Cristo. La Cuaresma dura 40 días, por eso es que se llama Cuaresma, porque dura 40 días, ¿verdad? Comienza el miércoles de ceniza y termina antes de la misa de la Cena del Señor del Jueves Santo. A lo largo de este tiempo, sobre todo en la liturgia del domingo, hacemos un esfuerzo por recuperar el ritmo y estilo de verdaderos creyentes que debemos vivir como hijos de Dios.
un ritmo, ¿verdad?, más distinto. El color litúrgico de este tiempo es el morado, que significa luto y penitencia, que de hecho yo hoy estoy de morado, tengo un pantalón morado, ¿verdad?, empezando el tiempo de Cuaresma. Así muy. Es un tiempo que nos invita a la reflexión, a la penitencia, a la conversión espiritual, y es un tiempo de preparación al misterio pascual. En la Cuaresma, Cristo nos invita a cambiar de vida. La Iglesia nos invita a vivir la Cuaresma como un camino hacia Cristo, escuchando la palabra de Dios, orando, compartiendo con el prójimo y haciendo buenas obras. Nos invita a vivir una serie de actitudes cristianas que nos ayudan a parecernos más a Jesucristo, ya que por acción de nuestros pecados, desafortunadamente, nos alejamos de Dios. Por ello, la Cuaresma es el tiempo del perdón y de la reconciliación fraterna. Cada día, durante toda la vida, hemos de arrojar de nuestros corazones el odio, el rencor, la envidia, los celos que se oponen a nuestro amor a Dios y a los hermanos. En Cuaresma aprendemos a conocer y apreciar la cruz de Jesús. Con esto aprendemos también a tomar nuestra cruz con alegría para alcanzar la gloria de la resurrección. Así que es importante, ¿verdad?, que entendamos exactamente qué es este tiempo que inicia justamente este miércoles de ceniza. Eso es así. Y tú nos vienes a hablar del miércoles de ceniza, ¿verdad, Rinaldo? Y si ver, como bien tú dices, es importante poner en perspectiva el cambio del tiempo ordinario al tiempo de Cuaresma. Y aunque en nuestro programa las lecturas que hemos hecho en el día de hoy es sobre el primer domingo de Cuaresma, pero es importante, ¿verdad?, poner en perspectiva lo que es el miércoles de ceniza. Que lo celebramos ya mañana. Que lo vamos a celebrar en el caso de los que nos escuchan martes, mañana miércoles. O sea que eso es importante. Y aquí tenemos 11 puntos que salió en un artículo de Así Prensa del hermano Diego López Marina. Y creo que son muy importantes para mencionarlo. Es el primer día de la Cuaresma. Hablando, ¿verdad?, del miércoles de ceniza. Ahí se inician los 40 días en lo que la Iglesia llama a los fieles a la conversión y a prepararse verdaderamente para vivir los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Cristo en la Semana Santa. El miércoles de ceniza es una celebración contenida en el misal romano. Este explica que en la misa se bendice e impone en la frente de los fieles la ceniza hecha de las palmas bendecidas en el Domingo de Ramos del año anterior. Hay otro punto importante. La imposición de la ceniza surge en los primeros siglos del cristianismo. La tradición de imponer la ceniza se remonta a la iglesia primitiva. Por aquel entonces las personas se colocaban la ceniza en la cabeza y se presentaban ante la comunidad con un hábito penitencial para recibir el sacramento de la reconciliación el Jueves Santo. La Cuaresma adquirió un sentido penitencial para todos los cristianos casi 400 años después de Cristo. Increíble, ¿verdad? O sea que bastante tiempo, ¿verdad?, después de Cristo. La iglesia en Roma impone las cenizas al inicio de este tiempo. Otro punto es que la ceniza recuerda la necesidad de la misericordia, ¿verdad?, Sí, que tiene Dios para con nosotros. Esa misericordia que Dios tiene con nosotros. Eso es así. Dice, la ceniza es un símbolo. Su función está descrita en un importante documento de la congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos. Más precisamente en el artículo 125 del Directorio sobre la piedad popular y liturgia. El comienzo de los 40 días de penitencia en el rito romano se caracteriza por el austero símbolo de la ceniza, que distingue la liturgia del miércoles de ceniza, propio de los antiguos ritos con los que los pecadores convertidos se sometían a la penitencia canónica. El gesto de cubrirse con ceniza tiene el sentido de reconocer la propia fragilidad y mortalidad del ser humano. Eso es así. Que necesita ser redimida por la misericordia de Dios. Lejos de ser un gesto puramente exterior, la Iglesia lo ha conservado como signo de la actitud del corazón penitente que cada bautizado está llamado a asumir en el itinerario cuaresmal. Se debe ayunar a los fieles que acuden en gran número a recibir la ceniza, a que capten el significado interior que tiene este gesto,
que abre a la conversión y al esfuerzo de la renovación pascual. Sí, es un momento de apertura, de un nuevo ciclo de vida, ¿verdad? Esos 40 días son como una pausa. Uno como que se detiene. Y aprovechar el momento ese que comienza Cuaresma, buscar uno esa conversión, lo que cambia uno, lo que tú estás haciendo durante el día, durante el año, durante quizás muchos años. Es otra oportunidad que Dios nos da de tener momento de conversión. Aquí hay otro punto. Las cenizas tienen varios significados. La palabra ceniza, que proviene del latín cinis, representa el producto de la combustión de algo por el fuego. Esta adoptó tempranamente un sentido simbólico de muerte, caducidad, pero también de humildad y penitencia. La ceniza, como signo de humildad, le recuerda al cristiano su origen y su fin. Dios formó al hombre con polvo de la tierra, ¿verdad? Eso está en Génesis 2, versículo 7. Hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste hecho. Génesis 3:19. Y volvemos como ceniza, porque cuando se descompone el físico, ¿verdad?, del ser humano, regresamos como eso. A mí me encanta la simbología mucho de las cenizas porque me recuerda mucho al ave fénix. Que es una simbología, ¿verdad?, donde se destruye, se quema, se consume esa ave justamente en cenizas y de ahí resurge. Y entonces este tiempo de 40 días es justamente ese espacio donde tú te consumes en ti mismo, ¿verdad? Te encierras en esa comunicación directa con Dios para entonces tener un nuevo resurgir luego de esos 40 días. Eso es así. Nos dice también, las cenizas se imponen en la frente al término de la homilía. Este acto tiene lugar en la misa al término de la homilía y está permitido que los laicos ayuden al sacerdote. Las cenizas son impuestas en la frente, haciendo la señal de la cruz, con ellas mientras el ministro dice las palabras bíblicas: acuérdate que eres polvo y en polvo te convertirás, o conviértete y cree en el evangelio. Luego, quien recibe las cenizas debe retirarse en silencio, meditando la frase o invitación que le acaban de hacer. Nos dice también que las cenizas pueden imponerse sin misa. Fíjate, esto es algo interesante. Cuando no hay sacerdote, la imposición de cenizas puede realizarse sin misa, de forma extraordinaria. Sin embargo, es recomendable que al acto se preceda con una liturgia de la palabra. Es importante recordar que la bendición de las cenizas, como todo sacramental, solo puede realizarla un sacerdote o diácono. También nos explica que las cenizas pueden ser recibidas por no católicos. Esto es un punto también bien importante que tenemos, ¿verdad?, que tener en cuenta. Puede recibir este sacramental cualquier persona, inclusive no católica, como especifica el Catecismo en 1670 y siguientes. Los sacramentales no confieren la gracia del Espíritu Santo como sí lo hacen los sacramentos. Pero por la oración de la Iglesia, estos preparan a recibirla y disponen a cooperar con ella. Fíjate que esto que nos dice aquí está interesante porque entonces podemos llamar a nuestros hermanos que posiblemente no están en nuestra iglesia, o como siempre dice nuestro hermano Marcoto, que a mí me encanta, nuestros hermanos esperados. Sí. Correcto. Y aquí yo creo que esto es algo bien chévere como para nosotros atraer. Correcto. Adoptar e invitar a abrir ese espacio, a invitar a esos hermanos separados, hermanos esperados, ¿verdad? Que son parte de nuestra cristianidad. Yo quería abundar un poquito en ese punto y en esta misa pasada que estuvimos con el padre en nuestra iglesia, él estaba invitando a que compartieran con la comunidad todos aquellos familiares, personas mayores o enfermos que se encontraban en sus hogares, que no podían ir a la misa a recibir la ceniza, que por favor lo notificaran para que pudieran ir a llevársela. Y yo creo que es un acto que tenemos que invitar a todos nuestros radioescuchas a que si usted tiene la oportunidad de compartir ese espacio y verdad a través de su iglesia, que lo haga, porque ya vemos, no necesariamente tienen que tomar la misa, pero sí es importante que participen de este espacio
espacio de reflexión. Es bien importante estos 40 días que uno como católico pues los disfrute, porque es para saboreárselo. La cuaresma es para saboreársela. Bueno, Jay, ¿qué cancioncita tienes por ahí para reflexionar con nosotros? Algo bonito que tenga que ver con cuaresma, por supuesto. Vamos con el cántico 4, Salmo 122. A ti levanto mis ojos, de el grupo Dimensión de Música Sacra Puebla en México. Bendiciones. Liturgia y música. Esta es WKBM, Radio Paz 810 AM, desde San Juan, Puerto Rico, para el mundo. Y hermanos, como siempre, nos pueden escuchar todos los martes a las 8 de la noche, en retransmisión los domingos a las 2 de la tarde. Además, por Radio Paz 810am.com. También nos pueden escribir a través de Facebook, Liturgia Música, y nuestro fanpage, Liturgia y Música. Y como siempre, a todos nuestros hermanos del mundo que nos escuchan en distintas partes del hemisferio. Eso es correcto, siempre enviándoles un rico abrazo caluroso desde aquí, desde la Isla del Encanto en Puerto Rico, a toda la gente linda que nos escucha en Australia, Alemania, en Estados Unidos, desde Alabama, Chicago, California, Florida, Maryland, Massachusetts, Michigan, New Jersey, New York, Oklahoma, Texas, y en América Latina, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, por escrito desde Cuba, en Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú, Panamá, República Dominicana y Venezuela. Y se nos une hoy una nueva radioemisora que proviene desde Guatemala. Es así, la número 69. Emanuel Radio Católica, Dios con nosotros, en Guatemala, y estaremos desde el próximo miércoles a las 3 de la tarde allá en Guatemala. Así que gracias al director Pedro Ramos, allá como director, y Daneli Hernández, Noelia Winil, Reina Álvarez, Estrellita Gómez, son 4 de las locutoras de ese grupo que dan 24 horas
Excelente, qué así bien. que online, así que esas chicas son Nosotros locutoras. felices de que nos sigan compartiendo, ¿verdad? Desde Puerto Rico para el mundo, como Felicidad, decimos aquí. felicidad desde Así Puerto Rico que para el resto del mundo. Muchas gracias a esa gente linda de Bendiciones para Guatemala, ellos. muchas bendiciones para ellos y que se sigan multiplicando las bendiciones. Amén, amén. Bueno, estamos aquí conversando sobre el tiempo de Cuaresma que estamos dando inicio y Eri, nos estabas compartiendo 11 puntos importantes, ¿verdad? Del miércoles de ceniza Hermoso. específicamente y que nos quedamos en el punto 8. Bueno, ya discutimos el 8 Ajá. y el punto 9 también está interesante. Fíjate esto, no es obligatorio recibir las cenizas. Fíjate que es distinto, ¿verdad? A lo que es la comunión, aunque claro, si no estás preparado, pues tampoco la recibes. Ujú. Pero en el caso de la ceniza, dice, el miércoles de ceniza no es día de precepto. Y por lo tanto, la imposición de ceniza no es obligatoria. No obstante, ese día concurre una gran cantidad de personas a la Santa Misa, algo que siempre es recomendable. Fíjate, esto es algo bien interesante, que es un día que las iglesias se llenan. Sin embargo, no es precepto. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. O sea, porque quizás hay personas que no entienden unas cosas y lo ven como tradición, ¿verdad? Pero sin embargo, el sentido que tiene lo del miércoles de ceniza es más puro de lo que uno piensa. Porque obviamente estamos comenzando los 40 días, ¿verdad? Y comenzando la Cuaresma precisamente en ese miércoles de ceniza. Aquí hay otro punto interesante. No existe tiempo exacto para llevar las cenizas en la frente. Cuanto uno desee, no existe un tiempo determinado. O sea, Interesante. o sea, que quiere decir que esa ceniza se puede ir de tu frente. O sea, obviamente, si tú te vas a bañar, pues el agua pues ya las va a desaparecer. Aunque eso tiene como un aceitito, yo digo que eso se siente que se queda ahí fácil como de un día para otro. Yo no sé si a ustedes les pasa que se le queda como la marquita. Sí, una pequeña mancha. No, y son las simbologías de la iglesia. Correcto. La iglesia tiene muchos símbolos y Correcto. nosotros participando de ello, pues nos hacemos grandes a la iglesia. Eso es así. Eso es así. Dice, el miércoles de ceniza es obligatorio el ayuno y la abstinencia. Ujú. El miércoles de ceniza, ¿verdad? Como el Viernes Santo para los mayores de 18 años y menores de 60. Fuera de esos límites es opcional. Ese día los fieles pueden tener una comida fuerte una sola vez al día. La abstinencia de comer carne es obligatoria desde los 14 años. Todos los viernes de Cuaresma también son de abstinencia obligatoria. Los demás viernes del año también, aunque según el país, puede sustituirse por otro tipo de mortificación u ofrecimiento como el rezo de rosario. O sea, que no quiere... Yo pienso y yo quiero hablar un poquito sobre ese punto. En mi caso, por ejemplo, que yo no soy vegetariana, que yo no, que yo soy vegetariana, que yo no Exacto. consumo carne. Ajá. El yo pues dejar de consumir carne para mí es la cosa más normal del mundo porque no lo hago. Por tal razón, me corresponde a mí entonces sustituir, ¿verdad? Ese momento de penitencia conmigo misma en algo que verdaderamente yo desee, como pudiera ser a lo mejor el café. Eso sería bien fuerte, porque esa es... El café sería bien fuerte para mí. Esa sería una penitencia bien fuerte. Puede O ser el por 2 días. chocolate. Puede ser por 2 días. Terminaría con una migraña bien terrible. La idea es, ¿verdad? Que entremos en una introspección donde nos despeguemos de aquello que más queremos y eso se convierte entonces en ese momento de penitencia que nos va a ayudar a iniciar este proceso de estos 40 días, ¿verdad? Es justo ese sacrificio que nos cueste, por eso entonces la iglesia nos invita a que dejemos de consumir carne. Pero no tiene que ser carne, puede ser algo que verdaderamente te cuesta, porque la idea es que entonces sea ese sufrimiento, sea el inicio de lo que va a ser esa reflexión de esos 40 días y de ese ejercicio de introspección que es al final del camino, lo que son estos 40 días. Yo conozco personas, por ejemplo, que les gusta darse, ¿verdad?, su cervecita o su bebida todos los fines de semana. Y posiblemente en esos 40 días no tocan ni gota de alcohol. Correcto. Y eso viene siendo su abstinencia. Correcto. Que no necesariamente es cambiar de la carne al pescado.
Porque si vamos al caso... O de la carne de la langosta. O de la carne de la langosta. O de los camarones, Porque que son imagínate. muy buenos. Porque entonces no tiene sentido. No de hay que tú, sentido, de que tú claro. no comas carne, te comes una langosta bien Que cañona. te va a salir como carísimo. decimos acá en Puerto Rico. Sin Ajá. embargo, ¿qué va a pasar? Va a haber una gula porque entonces Exacto. vas a estar ahí. Exacto. ¿Verdad? Sí, es que invitemos a los radioescuchas a ese punto de penitencia y de reflexión. La cuaresma es un momento maravilloso de uno tomarse ese espacio y conectar, ¿verdad? Como seres humanos que somos, entender nuestro pecado como hombres, que es de lo que nos hablan justamente las lecturas de este domingo. Inicia con el Génesis, donde nos habla específicamente del momento en donde son tentados por la serpiente y cómo de permear y de estar en el Edén, en ese espacio maravilloso donde nada era bueno ni era malo, todo era bello, todo era Dios, Perfecto. ¿verdad? Era perfecto. Y entonces cómo nos dejamos, ¿verdad? Y me refiero al acto en el que hace Eva, nos dejamos tentar por querer ser más, por querer conocer algo que no sabíamos. Y esa, Dios mío, esa condición, porque es nuestra...
Glorica.